Has sentido que tus oraciones suben al cielo y no recibes ninguna respuesta que hablas con Dios, pero el silencio es tan profundo que te preguntas si Él realmente te escucha. Has tenido noches enteras de rodillas, lágrimas en los ojos, y aún así nada parece cambiar. ¿Qué pasaría si te dijera que ese silencio no es ausencia, sino un lenguaje secreto de Dios que muy pocos saben interpretar? ¿Qué pasaría si te dijera que detrás de ese aparente silencio se esconde una de las pruebas más poderosas de fe y que comprenderla podría transformar no solo tu oración, sino toda tu vida espiritual? Escucha con atención. El silencio de Dios no es vacío. Es un escenario sagrado donde Él está formando tu carácter, purificando tu corazón y preparando respuestas que están mucho más allá de lo que imaginas. Hay un misterio oculto en estos momentos de quietud, que cuando lo entiendes abre puertas de bendición que antes parecían cerradas para siempre. En los próximos minutos vamos a caminar juntos a través de la palabra para descubrir por qué Dios a veces guarda silencio, qué está haciendo en el mundo espiritual mientras tú esperas y cómo puedes posicionarte para que esta temporada de silencio se convierta en un tiempo de crecimiento, fortaleza y revelación. Te prometo que lo que aprenderás hoy puede cambiar la manera en que oras, en que esperas e incluso en que entiendes los planes de Dios para ti. Hoy quiero que te detengas un momento y escribas en los comentarios: paz en Cristo. No es solo una frase, es un acto de fe, una declaración de que aún en el silencio confías en el Señor. Cuando lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que están desesperadas, buscando una palabra de Dios. Cada vez que alguien comenta y participa, YouTube muestra este video a más personas que hoy necesitan esta verdad. Y quiero felicitarte por ser parte de esta misión, porque no estás solo. Juntos estamos llevando esperanza donde parece no haberla. Piensa en esto. Hay miles de personas que usan estos videos como su iglesia diaria porque no tienen una comunidad de fe cerca. Tu comentario, tu me gusta y tu suscripción son mucho más que clics. Son semillas de fe que pueden cambiar vidas. Participa desde el comienzo, escribe paz en Cristo y sé parte de lo que Dios está haciendo aquí. Quédate hasta el final, porque la enseñanza de hoy es profunda, pero la penúltima revelación puede ser la clave que desbloquee la bendición que llevas tiempo esperando. Ahora abre tu corazón, porque vamos a empezar. Este estudio y el Espíritu Santo tiene algo que decirte hoy. El silencio de Dios en la vida de Job. Job conocía el silencio de Dios de una manera que pocos hombres en la historia han experimentado. La Escritura dice que era un hombre íntegro y temeroso de Dios. Pero un día perdió a sus hijos, sus bienes y su salud. En medio de su dolor, clamó, buscó respuesta, y lo único que encontró fue silencio. No hubo voz del cielo, no hubo ángel que descendiera a explicarle el porqué de su sufrimiento. Y es precisamente ahí donde encontramos una de las lecciones más profundas de fe. El silencio de Dios es un escenario de prueba, pero también un escenario de revelación. Imagina la escena: Job, sentado en cenizas, con su cuerpo cubierto de llagas, su corazón desgarrado, y aún así negándose a maldecir el nombre de Dios. Este momento nos enseña que el silencio no es castigo, sino el espacio en el que el cielo observa nuestra reacción. Job no recibió respuestas inmediatas, pero su perseverancia en el silencio fue la llave que abrió una de las revelaciones más gloriosas de la Biblia, un encuentro directo con Dios. El silencio de Dios en tu vida puede sentirse como abandono, pero en realidad es un entrenamiento para tu espíritu. Job no sabía que su historia sería leída por millones de personas, siglos después, que su fe inspiraría a generaciones y que su respuesta en medio del silencio sería una declaración eterna de confianza. Cuando el cielo calla, el infierno observa y tu reacción se convierte en testimonio. La manera en que respondes al silencio de Dios tiene el poder de avergonzar al enemigo y glorificar al Padre. Tal vez hoy estás en esa misma prueba, has orado por restauración,
por sanidad, por provisión, y no hay una sola señal de que algo esté cambiando. Y sin embargo, cada día que decides seguir orando, cada día que te niegas a rendirte, estás declarando que tu fe no depende de lo que sientes, sino de en quién crees. Esa es la fe que mueve montañas, la fe que no necesita ver para creer. El silencio de Dios es un filtro. Filtra las oraciones interesadas de las oraciones sinceras. Filtra las emociones pasajeras de la fe verdadera. Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la fe que el cielo busca, la fe que se mantiene en pie, incluso cuando todo lo demás se derrumba. Hoy quiero que tomes un momento para pensar, ¿cómo reaccionas tú cuando Dios guarda silencio? ¿Dejas de orar, te llenas de amargura o decides como Job a adorar en medio de la prueba? Porque lo que está en juego no es solo tu respuesta inmediata, sino el tipo de persona que te convertirás después de esta temporada. Permanece atento, porque en el siguiente bloque descubriremos cómo el silencio de Dios no solo prueba tu fe, sino que prepara tu corazón para recibir algo mucho mayor de lo que pediste. Job no terminó donde empezó. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido, pero antes tuvo que pasar por el silencio, la incomprensión y la soledad. Esa puede ser también tu historia. El silencio de hoy puede ser el preludio de la restauración de mañana. El silencio de Jesús ante Pilato. El momento en que Jesús estuvo frente a Pilato es uno de los silencios más poderosos de toda la Biblia. Pilato le preguntó quién era, lo confrontó, lo presionó para que se defendiera, y sin embargo Jesús calló. No fue un silencio de derrota, sino un silencio cargado de autoridad. Ese silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra, porque era el cumplimiento de la profecía, que decía que él sería llevado como cordero al matadero y no abriría su boca. Detente a pensar en esto. El Hijo de Dios, que podía hacer temblar la tierra con una sola palabra, eligió callar. ¿Por qué? Porque en ese silencio se estaba gestando nuestra salvación. Cada segundo de ese aparente vacío era en realidad una declaración de amor, una decisión consciente de no defenderse para que tú y yo pudiéramos ser defendidos delante del Padre. Este silencio nos revela algo profundo. No todo silencio es pasividad. A veces el silencio es estrategia. Jesús sabía que no era el momento de hablar, sino de cumplir. Quizás hoy sientes que Dios no responde, pero podría ser que su silencio sea una señal de que el plan está en marcha, que es necesario que ciertas cosas se desarrollen en su tiempo perfecto. El silencio de Jesús nos invita a confiar incluso cuando no entendemos el proceso. Tal vez estás esperando justicia en alguna área de tu vida. Tal vez esperas que Dios defienda tu causa y no ves movimiento. Pero si Jesús pudo callar mientras era injustamente acusado, tú también puedes esperar en silencio, sabiendo que Dios es tu juez. Su justicia no llega tarde, llega en el momento exacto para cumplir un propósito mayor. Mira cómo este ejemplo transforma nuestra perspectiva. El silencio de Jesús no fue un signo de debilidad. Fue un acto de fuerza. Callar cuando tienes razón es una de las pruebas más difíciles de la fe. Tal vez Dios te está invitando a guardar silencio en medio de una injusticia, a no pelear con tus propias fuerzas, a permitir que Él sea quien hable por ti en el tiempo correcto. El silencio entonces no es un castigo, sino una escuela. Nos enseña paciencia, nos enseña humildad y nos enseña a rendir el control. Jesús nos mostró que el camino a la victoria pasa por momentos en los que parece que no hay respuesta. Pero después del silencio vino la resurrección. Después de la aparente derrota, vino la victoria que cambió la historia de la humanidad. Quizás el silencio que vives hoy es el prólogo de tu propia resurrección espiritual. Mantente firme, porque el mismo Dios que estuvo en silencio frente a Pilato es el que hoy está trabajando en tu historia. No pierdas la esperanza, porque la cruz no fue el final y tu silencio tampoco lo será. En el próximo bloque veremos cómo Dios usa el silencio para revelarse de una manera más íntima, como lo hizo con Elías en el monte Horeb, y porque a veces el susurro de Dios es más poderoso que el ruido del mundo. El susurro de Dios en el monte Horeb
El profeta Elías conocía el poder del fuego del cielo. Fue el hombre que vio descender llama divina en el monte Carmelo, el que desafió a los falsos profetas y presenció cómo la gloria de Dios se manifestaba con poder. Pero después de esa gran victoria, Elías huyó al desierto, agotado y con miedo, sintiéndose solo y sin fuerzas para seguir allí en el monte Horeb. Dios le mostró una de las lecciones más profundas. Sobre su presencia, el relato dice que hubo un viento fuerte que rompía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero tampoco allí estaba el Señor. Y al final vino un silbo apacible, un susurro suave, y allí estaba Dios. Esta escena es una joya espiritual. Nos enseña que la voz de Dios no siempre viene en truenos o señales visibles. Muchas veces viene en silencio, en lo imperceptible, en lo íntimo. Cuando Dios calla, no es que esté lejos, es que está tan cerca que su voz se convierte en un susurro. Solo los que deciden detenerse y escuchar con el corazón pueden percibirlo. El silencio, entonces, no es ausencia, sino invitación a la intimidad. Dios le estaba enseñando a Elías que no siempre actúa con manifestaciones espectaculares. A veces, el mayor milagro ocurre en lo secreto, en lo que nadie ve. Tal vez tú también esperas que Dios se manifieste con señales visibles, con cambios inmediatos y dramáticos, pero Él está entrenando tu oído para escuchar lo que no se oye con los oídos naturales, sino con el espíritu. El silencio es el espacio donde se desarrolla la sensibilidad espiritual, donde el ruido del mundo queda atrás y puedes distinguir el susurro del Creador. Este encuentro de Elías nos muestra algo más. Dios no vino para reprenderlo duramente, sino para renovarlo. Después de escuchar el susurro, Elías recibió nuevas instrucciones, dirección para su misión y fuerza para levantarse. Esto significa que cuando aprendes a encontrar a Dios en el silencio, sales de allí con nueva visión y propósito. El silencio es el taller de Dios donde repara el alma cansada. Quizás hoy te sientes agotado como Elías, listo para rendirte. Pero este tiempo de silencio podría ser el momento en que Dios te está restaurando en lo profundo. Él quiere que dejes de buscarlo solo en lo espectacular y comiences a reconocerlo en la quietud. La fe madura no necesita fuego ni terremoto para creer. Le basta con saber que el susurro de Dios es suficiente. En el siguiente bloque, descubriremos cómo el silencio de Dios puede convertirse en el momento en que Él revela su plan de manera progresiva, como lo hizo con Abraham. Cuando lo hizo esperar por la promesa de su hijo, veremos que el silencio no es una pausa inútil, sino parte del cumplimiento de su promesa. El silencio de Dios en la espera de Abraham. Abraham recibió una promesa que parecía imposible. Dios le dijo que sería padre de multitudes, cuando ni siquiera tenía un hijo y su cuerpo ya estaba envejecido. La Escritura dice que pasó años antes de que esa promesa comenzara a cumplirse. Durante ese tiempo no hubo sueños, ni ángeles ni voces que confirmaran la promesa día tras día. Hubo silencio, un silencio largo que podría haber destruido su fe, pero que en realidad la fortaleció. Este silencio no fue un castigo, fue un proceso de formación. Dios estaba llevando a Abraham de la fe en las palabras a la fe en el carácter del que las habló. Al principio, Abraham trató de ayudar a Dios tomando decisiones humanas, como cuando tuvo un hijo con Agar. Pero la verdadera promesa llegó cuando la aprendió a esperar, a creer aunque todo en su entorno le dijera lo contrario. Quizás tú estás en la misma situación. Has recibido una promesa en tu corazón, un sueño de parte de Dios, pero pasan los meses y los años y nada parece moverse. Cada día que pasa, la voz del enemigo susurra que es mentira, que nunca ocurrirá. Sin embargo, el silencio de Dios no es negación, es confirmación de que la promesa sigue viva y está siendo gestada. Cada día de espera es una oportunidad para fortalecer las raíces de tu fe. Abraham se convirtió en el padre de la fe, no cuando recibió la promesa, sino mientras la esperaba. La fe se fortalece en el silencio, porque es ahí donde se prueba si realmente confías
La Escritura dice que Abraham no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que lo que Dios había prometido era también poderoso para cumplirlo. Esto nos enseña que el silencio puede convertirse en un altar cada vez que eliges adorar en medio de la espera. Estás construyendo un altar invisible que agrada al corazón de Dios. La adoración en el silencio es la adoración más pura, porque no depende de lo que recibes, sino de quién es Él. Si el silencio de Dios te está desesperando, detente un momento y recuerda. Abraham esperó, Sara esperó, y al final la promesa se cumplió en el tiempo perfecto. El mismo Dios que cumplió su palabra con Abraham es el que está trabajando en tu historia. Él no miente, no se retracta y su silencio no es abandono. Es preparación para algo mayor. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a ver cómo el silencio de Dios puede ser una respuesta de protección, como cuando el Señor no permitió que Pablo fuera a ciertas ciudades a predicar, mostrando que a veces el silencio es un no disfrazado que en realidad nos guarda de un camino que podría desviarnos de nuestro propósito. El silencio de Dios como protección, el caso de Pablo el apóstol. Pablo es un ejemplo claro de cómo el silencio de Dios puede ser un acto de protección y dirección. Durante su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé tuvieron planes de predicar en varias ciudades, pero la Escritura relata que el Espíritu Santo les impidió ir a ciertas regiones. No hubo palabras visibles, no hubo señales externas que indicaran la razón, solo hubo silencio divino que los detuvo. Pablo, detente a reflexionar sobre esto. El silencio de Dios no siempre significa abandono. A veces es una barrera protectora, un escudo invisible que nos mantiene alejados de lo que podría desviarnos de nuestro destino. Pablo podría haber seguido adelante con su plan y enfrentado peligros innecesarios, conflictos o pruebas prematuras. En cambio, al respetar el silencio de Dios, fue guiado hacia los lugares donde su obra tendría el mayor impacto. Este principio se aplica también a tu vida. A veces oramos con intensidad, pedimos caminos y oportunidades y sentimos que Dios no responde. Nos frustramos y creemos que Él nos ha olvidado. Pero el silencio puede ser su manera de protegernos, de esperar a que las condiciones estén listas para que nuestra fe y nuestras acciones produzcan el máximo fruto. El silencio de Dios nos enseña paciencia estratégica. No es pasividad, es planeación divina. Cada retraso, cada puerta que parece cerrarse, es una oportunidad para alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Pablo no se desesperó, aceptó la guía silenciosa y permitió que su fe se moldeara en obediencia. Eso nos muestra que la fe activa no depende de ver resultados inmediatos, sino de confiar en la sabiduría de aquel que conoce el final desde el principio. Piensa en tu vida. Hay decisiones que has tomado impulsivamente porque no entendías el silencio de Dios. Cada silencio es una oportunidad para reflexionar, para aprender a esperar con fe y para alinear tus pasos con el plan divino. Lo que hoy parece en acción, mañana será claridad y dirección. Además, este ejemplo nos revela otro detalle crucial. El silencio prepara nuestra capacidad de escuchar, y Pablo desarrolló una sensibilidad espiritual que le permitió percibir la guía del Espíritu, reconocer las señales y aprovechar oportunidades exactas en el momento indicado. Tu silencio actual puede estar cultivando esa misma sensibilidad, afinando tu capacidad de discernir la voz de Dios entre el ruido del mundo. En el próximo bloque veremos cómo el silencio puede ser un llamado a la transformación interior, como sucedió con José en Egipto, quien pasó años en prisión antes de ser exaltado. Y como este tiempo de aparente abandono forjó su carácter y lo preparó para cumplir su destino. Divino el silencio de Dios en la vida de José en Egipto. José, vendido por sus propios hermanos y llevado a Egipto, enfrentó años de injusticia, fue esclavo y luego encarcelado por un crimen que no cometió. Durante todo ese tiempo, parecía que Dios estaba ausente, no había señales visibles, no había respuestas inmediatas a sus oraciones. Sin embargo, ese silencio fue la forja
de su carácter y la preparación de su destino. Imagina a José en esa celda joven solo, injustamente acusado, sin una sola esperanza aparente. Cada día que pasaba, debía decidir entre la desesperación y la fe. Su silencio se convirtió en el terreno donde su paciencia, humildad y confianza en Dios crecieron, y aunque no podía ver el panorama completo, Dios estaba trabajando detrás del telón, preparando la posición que José ocuparía para salvar a una nación. El silencio de Dios en tu vida puede sentirse como abandono, pero como en la historia de José, puede ser la antesala de un ascenso inesperado. Cada injusticia, cada puerta cerrada, cada noche de oración sin respuesta, puede estar alineando circunstancias y personas que serán clave para cumplir tu propósito. José no recibió explicaciones inmediatas, pero mantuvo su integridad y su fe. Esa misma fe fue la que le permitió interpretar los sueños del faraón y transformar su sufrimiento en bendición para muchos. Es importante entender que el silencio de Dios también nos enseña a depender exclusivamente de Él. José no podía confiar en su fuerza, en sus influencias, ni en las promesas humanas. Todo debía descansar en la fidelidad divina. Así también en tu vida. Cada momento de silencio es una oportunidad para que tu fe se profundice, para que tu confianza en Dios se vuelva inquebrantable, incluso cuando nada parece moverse. El silencio no es pasividad, es construcción, preparación y protección. Cada lágrima derramada, cada oración que parece no tener eco es parte del plan divino. José finalmente se levantó como gobernador de Egipto y salvó a su familia y a toda una nación del hambre. Lo que parecía abandono fue en realidad la manifestación de la providencia de Dios en acción. Este relato nos recuerda que el tiempo de silencio no define el final, sino que prepara el inicio de un capítulo más grande. Tu momento de espera, de aparente inacción, puede ser la incubadora de la bendición que cambiará tu vida y la de quienes te rodean. La clave está en mantener la fe, la paciencia y la obediencia, aun cuando las circunstancias sugieran lo contrario. En el siguiente bloque, descubriremos cómo el silencio también puede ser un llamado a la reflexión interna y a la transformación personal, tomando como ejemplo a Ana, la madre de Samuel, quien aprendió a orar y esperar con el corazón abierto mientras su petición parecía no tener respuesta. El silencio de Dios en la oración de Ana, la madre del profeta Samuel, es un ejemplo profundo de cómo el silencio de Dios puede ser una oportunidad para fortalecer la fe y purificar el corazón durante años. Ana sufrió la amarga tristeza de no poder concebir. Cada año que pasaba, su dolor se profundizaba y cada oración parecía no recibir respuesta. Sin embargo, Ana no dejó que la desesperanza la venciera. En lugar de eso, acudió al templo con humildad, llorando y derramando su corazón ante Dios. El silencio de Dios no quebrantó su fe, la transformó. Mientras muchos podrían haber sentido abandono, Ana se concentró en la profundidad de su relación con el Creador, entregando su corazón con sinceridad. Su oración no era solo una súplica, sino un acto de total entrega, un compromiso de confiar en el tiempo y en la voluntad divina. Allí, en la quietud y en el silencio aparente, su alma fue moldeada. Este momento nos enseña algo crucial a veces. La ausencia de respuesta no significa que Dios no escucha, sino que está preparando la respuesta perfecta y preparando tu corazón para recibirla. Ana prometió que si Dios le concedía un hijo, lo dedicaría al servicio del Señor. Esa promesa demostró su total confianza y su disposición a alinearse con la voluntad de Dios. Incluso antes de recibir la bendición, el silencio de Dios es entonces un espacio de preparación interna. Nos obliga a confrontar nuestras emociones, a examinar nuestros motivos y a fortalecer nuestra fe en lo invisible. Ana no solo recibió a Samuel, sino que su experiencia de espera y de oración sincera la convirtió en un ejemplo de devoción y fidelidad para todos nosotros. Su historia nos recuerda que Dios trabaja en el corazón de quienes esperan pacientemente, enseñándoles la verdadera naturaleza de la fe: creer sin ver, confiar sin comprender y esperar sin desesperarse.
Hoy si sientes que tus oraciones no son escuchadas, recuerda a Ana. Su silencio se convirtió en un milagro. Tu silencio también puede ser la antesala de una bendición que transformará tu vida. La clave está en no perder la esperanza, en mantener la fe viva y en entregar tu corazón con sinceridad, sabiendo que cada lágrima y cada oración es vista por Dios y que Él está trabajando incluso cuando no puedes percibirlo. En el próximo bloque exploraremos cómo el silencio de Dios también puede actuar como un llamado a la humildad y al discernimiento, siguiendo el ejemplo de Moisés en el desierto, quien aprendió a esperar y a escuchar antes de actuar, mostrando que la paciencia frente al silencio es una de las mayores armas de la fe. El silencio de Dios y la paciencia de Moisés en el desierto. Moisés es uno de los ejemplos más poderosos de cómo el silencio de Dios actúa como maestro de paciencia y discernimiento. Después de ser llamado por Dios en la zarza ardiente, Moisés enfrentó años de preparación antes de poder liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Desde el desierto hasta la confrontación con Faraón, hubo largos momentos en los que parecía que Dios guardaba silencio y Moisés tuvo que aprender a confiar plenamente en su guía sin recibir respuestas inmediatas ni instrucciones detalladas en cada paso. Imagina lo responsable de un pueblo que clamaba por libertad, con dudas, miedo y presión a cada instante, y aún así no podía confiar en señales visibles constantes. Su silencio era una escuela. Dios le enseñó que el liderazgo no se basa solo en la fuerza o en la acción impulsiva, sino en escuchar, esperar y discernir. Cada día de aparente silencio fortalecía su carácter, afinaba su espíritu y lo preparaba para decisiones que afectarían a toda una nación. El silencio de Dios también es una oportunidad para interiorizar la obediencia. Moisés aprendió que actuar antes de recibir claridad podía traer consecuencias negativas, mientras que esperar con fe y discernimiento abriría puertas para milagros. El desierto, aunque árido y solitario, se convirtió en un laboratorio espiritual, donde la fe, la paciencia y la humildad eran refinadas. Cada prueba, cada demora, era parte de un plan divino que Moisés no podía comprender desde el principio. Esto nos habla directamente a nosotros hoy. Quizás estás esperando respuestas de Dios sobre decisiones importantes, sanidad, restauración o bendición en tu vida. Su silencio no es abandono, sino una preparación de tu corazón, tu carácter y tu mente como Moisés. Eres llamado a caminar con fe, incluso cuando no ves la totalidad del plan. Cada oración persistente, cada acto de fe silenciosa, es un paso más hacia la realización de tu propósito divino. El silencio también revela nuestra disposición a depender de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas. Moisés podría haberse desesperado, tomar decisiones impulsivas o perder la confianza, pero eligió escuchar y esperar. Esa elección es lo que transformó la dificultad en oportunidad, el desierto en aprendizaje y la incertidumbre en una manifestación del poder divino. En el próximo bloque final, cerraremos el estudio con reflexiones sobre cómo aplicar todas estas lecciones de silencio en tu vida diaria, cómo reconocer los susurros de Dios, fortalecer tu fe en la espera y prepararte para la bendición que está por venir. También haremos un pacto personal de compromiso con Dios, invitándote a dejar tu nombre en los comentarios como señal de tu fe y obediencia. Cierre y pacto personal con Dios. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Muy pocas personas logran permanecer hasta el final de un estudio como este, porque requiere atención, corazón abierto y disposición a dejarse transformar. Tu presencia aquí demuestra que tu fe no es superficial, es viva, activa y busca la verdad de Dios en medio del silencio. Este momento marca un antes y un después en tu vida espiritual, porque lo que has escuchado hoy puede cambiar la manera en que oras, esperas y confías. Ahora te invito a hacer algo especial. Escribe en los comentarios tu nombre junto a la frase "Yo confío en el silencio de Dios". Este es un pacto personal que declara tu compromiso de esperar, obedecer y creer, incluso cuando el cielo parece callado. Al hacerlo,
no solo estás confirmando tu fe, sino también ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Estás siendo parte de una cadena de esperanza que puede transformar vidas. Reflexiona, muchos que reciben este mensaje no tienen una iglesia cercana, ni comunidad que los apoye. Cada comentario, cada me gusta y cada suscripción es un acto de fe y de participación que permite que el Espíritu Santo toque más corazones. Si decides no suscribirte, podrías perder la oportunidad de continuar recibiendo enseñanzas que enciendan tu llama espiritual. Pero si decides hacerlo, estás afirmando que tu corazón está alineado con la voluntad de Dios y que deseas crecer cada día más en su palabra. El silencio de Dios que hemos explorado a través de Job, Jesús, Elías, Abraham, Pablo, José, Ana y Moisés nos enseña que la espera, la paciencia y la fe en medio de la aparente abandono son herramientas poderosas. Cada periodo de silencio que enfrentas puede ser la antesala de un milagro, un ascenso espiritual o una bendición que transformará tu historia hoy. Este estudio te ofrece claves para interpretar esos momentos. Discernimiento, obediencia, paciencia y confianza. Ahora cierra tus ojos y tómate unos minutos para sentir la paz que Dios está derramando en este momento. Permite que su presencia te llene, que su susurro hable a tu corazón y que la gratitud brote desde lo más profundo de tu ser. Dedica palabras de alabanza y agradecimiento por este día, por cada oración que has sostenido y por la certeza de que el silencio de Dios no significa olvido sino preparación y amor. Recuerda, la fe no necesita ver para creer, ni escuchar para confiar. Hoy has aprendido que el silencio es un instrumento divino, un espacio sagrado, donde tu carácter se moldea y tu fe se fortalece. Haz tu pacto, escribe tu nombre y la frase en los comentarios. Comparte este video para que otros también puedan aprender a encontrar a Dios en el silencio. Y suscríbete para no perder la guía que continúa, encendiendo la llama espiritual en cada uno de nosotros. Mantente en calma. Disfruta de la música de fondo y permite que el Espíritu Santo concluya su obra en ti. No pauses el video. Deja que cada nota y cada palabra selle en tu corazón, renovando tu fe y tu esperanza. Este es tu tiempo de conexión directa con Dios, tu oportunidad de escuchar su voz en el susurro y de comprender que su silencio tiene un propósito perfecto en tu vida. Hoy decides creer, esperar y confiar. Hoy decides que tu silencio se convierte en oración activa y poderosa. Hoy tu fe se fortalece y mañana tu vida reflejará la manifestación de lo que Dios ha estado preparando en este tiempo invisible y sagrado